Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Carla, profesora de Historia, y Ale, profesora de Geografía, nos preguntamos: ¿el mundo es una polea desequilibrada? La verdad, si la idea para el programa de hoy era que me desorientara, lo han logrado y con creces. No, ¿cómo vamos a hacer algo así? Pero, ¿por qué lo decís, Andrés? A ver, vos, Carla, sos la profe de Historia. Sí, correcto. Y vos, Ale, te conozco hace mucho, sos el de Geografía. Exacto. Díganme entonces, ¿por qué tenemos un título de Física? Hablamos de poleas, de equilibrio. Ah, bueno, ahora sos Gustavo Literal. Para que te quedes tranquilo, no es la física nuestro tema. Hoy vamos a hablar de países centrales y de países periféricos. Y también desde cuándo se habla de la división internacional del trabajo entre los países. Y por qué se relaciona siempre a las potencias con el desarrollo. Vamos a hablar del mundo y su equilibrio. Y de cómo se desequilibró. Perfecto, ahora entiendo todo. Lo que no me queda del todo claro es qué es esto de Gustavo Literal. Bien que ahora te explicamos un poco de qué se trata esto. Los países centrales son aquellos países que tienen una gran influencia o poder hacia otros países como hacia los periféricos. Yo creo que los países centrales se caracterizan por ser lo más económicamente poderosos. Creo que si hacemos énfasis en ese solamente, nos damos cuenta que sí, que los periféricos son mucho más inferiores en cuanto a condiciones de vida. Las desigualdades económicas, las educativas o las informáticas. Creo que hay un gran ejemplo hoy en día con el tema de la pandemia, que los países centrales tienen acceso a vacunas. Sinceramente lo veo muy difícil porque es como la estructura del mundo en el que vivimos, en el que todo gira en torno al capital y a la mercancía. Yo creo que hay que empezar a consumir empresas nacionales en vez de empresas exteriores. Así no les damos ese lujo de, no sé, siempre ellos. Bueno, a mi juego me llamaron. Tranquilo, señor Literal, que estas mesas están servidas con un sentido didáctico. Bueno, a ver. Si yo te digo que estamos esperando a dos grupos que vienen a comer, uno de 50 personas y otro de solo 2, ¿a qué mesa mandás a cada grupo? Obviamente, acá hay grupo de 50 y acá hay grupo de 2. Es lo lógico, pero en el mundo sucede lo opuesto. Un grupo reducido de países acumula la mayor parte de las riquezas y el grupo más grande se tiene que conformar con poco. Es decir, 50 van a esta mesa y la parejita al banquete. Increíble, pero real. De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional 2018, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hay más de 1.300 millones de personas en todo el mundo que sufren la pobreza. En los casos más graves, conviven con el hambre. No tienen acceso a agua potable ni a servicios básicos como la salud y la educación.
Mientras que Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Hong Kong, Canadá, Suiza, Francia, Rusia y Reino Unido son los países que más multimillonarios aglutinan. Y la brecha con los que menos riqueza tienen es cada vez más grande. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Qué relación existe entre la pobreza, la riqueza y el nivel de influencia de cada país? Quédate a comer con nosotros y te vas a enterar de lo que es ser un país desarrollado, uno subdesarrollado y de qué se trata la División Internacional del Trabajo. Dale, me quedo. Hagamos un poco de historia para entender el raro equilibrio o desequilibrio sobre el que se sostiene el mundo. La clasificación en regiones centrales y regiones periféricas no corresponde a características geográficas. No están todos juntos en una región. La división responde a su índice de desarrollo económico, su capacidad industrial y el rol que ocupa cada país dentro de la División Internacional del Trabajo. Desarrollados y subdesarrollados, con toda la carga que implican estos nombres. La teoría de la dependencia, surgida en la década de 1950 en América Latina, diferenció entre países centrales y periféricos, una variante de desarrollados y subdesarrollados, pero que pone la lupa sobre las desigualdades sociales y económicas que existen en el mundo, que son muchísimas. Algunos autores le asignan al colonialismo un lugar central en las relaciones entre países. ¿Por qué? Porque dicen que una vez que las colonias se independizaron, no siempre esa independencia permitió cambiar su especialización, que siempre fue la obtención de materias primas. Incluso ocurrió que la situación empeoró en algunos casos, ya que los precios pagados por las materias primas fueron disminuyendo al tiempo que los precios de las manufacturas aumentaban. Esto es lo que se conoce como intercambio desigual. Los países nuevos, las ex-colonias, se vieron imposibilitados de acumular capital para iniciar nuevas actividades. Entonces, las diferencias entre los estados no solo se mantuvieron, sino que en la mayoría de los casos se fueron acentuando. Pagar poco por la materia prima y agregarle mucho valor a la hora de vender el producto terminado. Uno recibe cada vez menos, el otro genera cada vez más. Con este comienzo del circuito de subdesarrollo, los países más pobres cada día tienen menos oportunidades de desarrollarse. Entonces la diferencia de desarrollo entre países tiene muchas causas, no solo la económica, que quizá es la más importante. Lo económico, primordial, eso está claro. Pero hay otros motivos de desigualdad que tienen a la vez un origen tanto interno como externo. Y se tiene que entender que no todos los estados tienen la misma organización social, ni similares estructuras productivas, ni recursos financieros parecidos, ni modos de vida equiparables. Las causas y las características del subdesarrollo no son iguales para todos los países ni para todas las personas que lo sufren. Y es justamente ese subdesarrollo el aspecto más importante que debería abordar la economía. Porque no lo olvidemos, la economía trata de satisfacer las necesidades de la gente. Claro, es un detalle que perdemos un poco de vista cuando analizamos la economía, que es una construcción nuestra y que tiene un fin fundamental, que los seres humanos estén bien. Un pequeño olvido, pero con consecuencias gigantes. Para que te des una idea de cómo la realidad choca con esta visión de lo que debería ser la economía, se considera que cerca del 80% de la población mundial vive en países subdesarrollados. Tampoco hay que perder de vista que esta diferenciación que hacemos entre países centrales y periféricos surge de una necesidad de simplificar un tema muy complejo, que incluye mucha información para analizar. Y por lo general se aprovecha esta clasificación para generar más diferencias. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, a los países centrales se los denomina potencias. Y escuchamos sobre estos países todo el tiempo en las noticias, con esta calificación, potencia. Y de los otros países tal vez no escuchamos ningún calificativo en especial, pero la información que nos llega pasa casi siempre por problemas políticos, económicos y sociales. La influencia de los medios de comunicación es muy importante en este aspecto. De todos modos, está claro que esa diversidad existe más allá de las ideas estereotipadas que reproducen los medios. Entonces, ¿podemos explicarla de alguna manera? ¿Podemos? Yo creo que vamos muy bien. Yo propongo que sigamos con los mapas. No se olviden que para un profe de geografía los mapas son los mapas. Con división política. En este caso, con división política, social y económica, para entender un poco más sobre estas diferencias entre regiones centrales y regiones periféricas. Bárbaro. A los botes, perdón,
a los mapas. A grandes rasgos, si quisiéramos ordenar el planisferio, podríamos decir que la Europa Atlántica, América anglosajona, Japón, Australia y Nueva Zelanda son las regiones centrales, mientras que América Latina y el Caribe, Europa Oriental, gran parte de Asia, África y Oceanía son regiones periféricas. Analicemos sus características. Asociamos las regiones centrales con las actividades económicas secundarias, terciarias, mientras que las periféricas se caracterizan por sus actividades primarias, agricultura, ganadería y actividades extractivas. Pero esta división es más compleja. Las actividades primarias, como la ganadería, agricultura, explotación forestal, minería y pesca, son las que condujeron a la incorporación de muchos de estos países al mercado mundial hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Esto es lo que se denomina en nuestro país, por ejemplo, modelo agroexportador. En los países centrales también se realizan actividades primarias, pero allí cuentan con una gran incorporación de tecnología. Al mismo tiempo, sus pequeños y medianos productores son respaldados por medidas proteccionistas por parte del Estado. Es decir, se fijan impuestos a las importaciones o subsidios que les abaratan distintos costos, aunque estos últimos sean denunciados ante las organizaciones internacionales como prácticas desleales por parte de los países periféricos. Los países periféricos se caracterizan por contar con un desarrollo desigual del sector secundario. En general, se trata de actividades de carácter subsidiario que tienen menor valor agregado y son más intensivas en mano de obra. En nuestra región, este sector creció mucho entre 1930 y mediados de los años 1970. Sin embargo, las limitaciones del mercado interno y de producción que dificultaban alcanzar los mercados internacionales, llevaron a una gradual pérdida de participación de este sector, además de sufrir décadas de políticas de desindustrialización. Es más fácil conseguir empleo, pudiendo acceder a una buena educación y nada, y eso. No sé si allá tienen más oportunidades. Para mí sí hay diferencias, pero no sé cuáles podrían ser. Sí, igual la globalización afecta mucho a los países. La globalización puede ayudar a estos países que están menos desarrollados. Creo que si usamos bien la tecnología, podríamos solucionar o cambiar algunas desigualdades. En las regiones centrales se genera tecnología en áreas diversas que también se exporta. Cuentan con una infraestructura de transporte diversificada y eficiente que abarca calles, rutas, trenes, aeropuertos, equipamiento urbano que conectan la mayor parte de sus territorios. El abastecimiento energético es eficiente y diversificado. No solo utilizan combustibles fósiles, sino que también han hecho importantes avances en el desarrollo de energías limpias. La red energética cubre la totalidad o gran parte de sus territorios de manera satisfactoria. Puede ser deficitaria, lo que obliga a la importación de energía desde otros países. El desarrollo de las energías alternativas solo se ve en pequeña escala. En los países centrales, la educación, la salud, la seguridad, el transporte y la vivienda cuentan con una marcada participación del Estado, aunque también participa de ellos el sector privado. Cuentan con una gran parte de su población con buen nivel de vida, lo cual se refleja tanto en el índice de desarrollo humano como en el bajo valor que alcanzan las necesidades básicas insatisfechas. En los países periféricos, por su parte, la educación, la salud, la seguridad, el transporte y la vivienda han sido en gran parte absorbidos por la iniciativa privada. En ciertos países periféricos, algunos de estos servicios permanecen con excelentes niveles de prestación en la órbita pública, tal como ocurre con la salud en Cuba y la educación superior en Argentina.
Ya va tomando forma mi mapa de países centrales y periféricos. Ahora bien, mi pregunta es, ¿se puede estar en un país que en algunos aspectos sea desarrollado y en otros subdesarrollado? Absolutamente. De hecho, algunos incluyen una categoría entre desarrollados y subdesarrollados, que son los países en vías de desarrollo o emergentes. Aunque muchas veces esta calificación suena más a un eufemismo. Algo así como están mal, pero no tan mal. Algo así, pero sí, no hay absolutos. Podemos cuestionar qué tan cierto es esto del desarrollo de los países centrales y del subdesarrollo de los países periféricos. A ver. Mirá, Andrés, tomemos el sistema de salud en países como Argentina y Estados Unidos. El nuestro es un país periférico y tenemos un sistema de salud que brinda atención gratuita a toda la población. Y en Estados Unidos, uno de los más centrales de los países centrales, la atención, los tratamientos y la internación en los hospitales es arancelada. Para curarte tenés que pagar. La educación, otro caso similar. También trazamos el paralelo con los Estados Unidos. Acá, la educación superior, terciaria y universitaria tiene una oferta pública de altísima calidad. En los vecinos del norte, el acceso a un nivel de educación universitaria de prestigio es pago o bien se hace mediante créditos que luego la universidad recupera colocando al estudiante graduado rápidamente en un puesto de empleo. Entonces, esta división, más allá de que está hecha para el análisis, genera estereotipos. Y estereotipos muy instalados. Los países centrales tienen óptimas condiciones de vida para todos. Y en los periféricos, las condiciones son malas para todos por igual. Claro, hay grises. Y la idea que muchos tienen de que en los países desarrollados todo es genial y bueno, los subdesarrollados pobrecitos que se las arreglen. Sí, y fíjate que hay situaciones que tenemos a mano que nos muestran que no todo es tan así. Me fijo. Los problemas de las minorías. Si tomamos el caso de los Estados Unidos, la evidencia nos lleva a poner en duda los estereotipos. Fíjate de nuevo en los episodios de discriminación y xenofobia, muchos de los cuales terminaron en asesinatos de los más sangrientos. Ahí se puede ver perfectamente que en las regiones centrales o desarrolladas, los beneficios no alcanzan a todos por igual. Y si pensamos desde las regiones periféricas o subdesarrolladas, otro dato que sobresale es el altísimo nivel de vida que tienen los sectores cada vez más chicos de la población. O sea, suben los niveles de vida, pero cada vez para menos gente. Y no solo eso, este grupo reducido tiene hábitos de consumo mucho más parecidos a los de las élites de los países desarrollados que a los de sus propios compatriotas. ¿Querés conocer un poco más de los grises en este mapa de desarrollados y subdesarrollados, Andrés? Por algo pregunté, Carla. Mirá que vuelven los mapas. Y un poquito de historia. Empezaron los problemas de cartel. Los esfuerzos por industrializar a los países subdesarrollados no fueron parejos y el resultado está a la vista. En América Latina, algunos países como Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia llegaron a iniciar cierto despunte en sus actividades, al mismo tiempo que India y algunas regiones de Medio Oriente. En cambio, gran parte de África Central y el resto de Asia, los resultados fueron bastante magros. En general, las industrias en estos países son mucho más pequeñas que en los países centrales, ya que están relacionadas con el consumo interno y se encuentran en ciudades con mucha mano de obra y cercanas a los puertos porque trabajan con materias primas o insumos importados. Predominan las de manufacturas elementales, como alimentarias, textiles, del calzado y extractivas, que precisan poca especialización, abundante mano de obra y cuya materia prima tienen disponible, lo que les asegura su venta. Son muy pocas las industrias pesadas y están poco tecnificadas, con excepción de las más grandes, que pertenecen a firmas transnacionales. ¿Qué son las transnacionales? Empresas ubicadas geográficamente en estados diferentes. Algunos países periféricos han ido diferenciándose con niveles de desarrollo tecnológico más elevados, como en el caso de los de Asia Oriental. Niveles intermedios, como los países latinoamericanos, a los que se considera emergentes, y niveles bajos, como los del África subsahariana. En los últimos años, las periferias de mayor desarrollo y diversificación, como China, India o Brasil, han logrado exportar productos tecnológicos de buen nivel. Estos países se vieron favorecidos por la instalación de distintos eslabones de la cadena productiva de las empresas multinacionales.
y fueron generando una especialización productiva. ¿Y los centrales qué hicieron?, te preguntarás. Se convirtieron en exportadores de productores de alta tecnología y de servicios avanzados, como los de consultoría para empresas y bancos. A mediados de los 80, la Unión Soviética comenzó a presentar graves problemas económicos, lo que la obligó a generar cambios en su política. La perestroika, que implicó la apertura económica hacia el mercado mundial, y la glasnost, con cambios en el régimen político, pusieron fin a un mundo bipolar, el del capitalismo versus comunismo. El mapa de Europa cambió otra vez, como después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, el ejemplo de la bipolaridad del mundo, ya que estaba dividida en dos, se reunificó. Y la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia se fragmentaron y conformaron nuevos estados independientes. Con la disolución del bloque de países socialistas, los países capitalistas más desarrollados se ubicaron en un lugar de gran poder político, económico y militar. Estados Unidos, Europa y Japón dominaron el escenario mundial. A su vez, cada uno de ellos tenía una clara influencia sobre alguna otra región. Estados Unidos sobre América Latina, la Unión Europea sobre África y Japón sobre Asia. Pero a principios de los 90, Europa y Japón sufrieron estancamiento y recesión, por lo cual Estados Unidos asumió una posición hegemónica. A ver si voy entendiendo. Lo que veo es que todo es muy dinámico, hay muchos movimientos, pero casi todos se dan dentro de los mismos estratos. Suben y bajan países siempre dentro del grupo de los centrales y lo mismo pasa entre los periféricos. Es así, pero también hay que ver que desde el inicio de la globalización, un fenómeno bastante actual, la brecha entre países ricos y pobres se ha profundizado muchísimo. ¿Y eso por qué? Porque los países centrales desarrollan ahora las actividades más importantes del capitalismo globalizado: la gestión y el gerenciamiento de las empresas, el manejo de las finanzas y la innovación tecnológica. En los países más desarrollados siguen estando las casas matrices de las empresas más importantes, además de los principales bancos y las bolsas comerciales. Cuando escuchás en la tele o lees en algún portal, cayó la bolsa de Chicago o subió el índice Dow Jones, por ahí no entendés bien por qué dan esa noticia. Pero lo que te tiene que quedar en claro es que ahí se definen los precios de las exportaciones, así que nos afecta siempre a nosotros y a todo el mundo. Y nosotros, y gran parte del mundo, no podemos hacer mucho contra estas decisiones que se toman en los países centrales. Ahora, es rarísimo lo que sucede con las fronteras entre países. Desaparecen para que las empresas puedan operar sin límite, pero, por otro lado, son cada vez más impenetrables para las personas que buscan un lugar donde vivir mejor. Es un clásico en los países desarrollados. Les interesa que lleguen inmigrantes cuando necesitan mano de obra barata, pero ante una llegada masiva de inmigrantes de los países periféricos, siempre limitan al extremo el ingreso a sus territorios. Y ante el mismo temor, ya no los gobiernos, sino la población de estos países centrales desarrolla rápidamente el racismo y xenofobia que terminan invariablemente en violencia. Como dice el refrán futbolero, jugamos como nunca, perdimos como siempre. La brecha entre desarrollo y subdesarrollo es cada vez más grande. El contexto de la pandemia y la distribución de vacunas hicieron muy evidentes las desigualdades. Al mismo tiempo, muchos países periféricos que sostuvieron servicios públicos de calidad y políticas de investigación y desarrollo pudieron manejar mejor la situación. Entonces la pelea no la perdimos por nocaut. Controle su ansiedad, conductor, que antes del final se va a enterar. Por lo pronto, parece que la globalización es un tema que está plagado de matices y contradicciones. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Me voy para la embajada, me vuelvo por nostalgizada. Me voy porque soy de por acá, me vuelvo por ser un sudaca. Malaya que triste destino, ser o no ser un argelino. Malaya que triste destino, ser o no ser un marroquino. Soy o no soy, soy o no soy. Bueno, se acaba el programa. ¿Me van a contar por qué tenemos una esperanza? Lo pedís, lo tenés. Así que ahí va. La globalización permitió el intercambio beneficioso entre países y entre zonas de un mismo país.
Entonces, la economía mundial se convirtió en una especie de mosaico de regiones productivas especializadas. Cada región, subregión o localidad se especializa en la producción de ciertos productos, pero a su vez se hace más dependiente de las otras regiones. Se necesitan entre sí. Claro, por ejemplo, para producir o para comprarse mutuamente productos. Así se va formando una organización a escala mundial donde actúan cada vez más empresas e instituciones transnacionales. Y esto podría mover la economía de una manera diferente. Sí, pero hay que ver hacia dónde deriva. Hay un crecimiento de los servicios, por ejemplo, lo que se conoce como tercerización de la economía. Ejemplo, la población envejeció y las personas mayores tienen más tiempo libre para el turismo y las actividades culturales. A su vez, provocan el crecimiento de los servicios de salud. Las nuevas tecnologías en los modos de producción generan nuevos servicios de gestión, investigación, infraestructuras de comunicación y ventas, especialmente de las grandes empresas transnacionales. El comercio ocupa un lugar cada vez más destacado en la economía mundial y emplea al 10% de la población activa total. Hay un montón de pequeños cambios que, si se aprovechan, podrían permitirles a países como el nuestro saltar el cerco de la periferia. Pero no depende solo de nosotros. Depende también de los desarrollados, los centrales, porque por lo general no son muy amigos de que la polea del mundo se equilibre, todo lo contrario. Y acá entonces, junto con Kevin, podría entrar a cantar Luis Miguel. Si nos dejan, vamos a vivir a un mundo nuevo. Eso sí que sería un mundo nuevo, pero ojo, no sea cosa que una vez que podemos saltar el cerco, lo vuelvan a subir. Yo pienso que tú y yo